¿Qué tal amigos? Saludos. Miren, voy a compartir un artículo de cómo al final un criminal va a cometer o no un crimen, que al final es lo que importa. Existen factores que pueden influenciar para que una persona se vaya por el camino oscuro, la pobreza, tal vez, la falta de educación, la falta de valores, virtudes, la ausencia del padre también es muy importante, ¿no? Una persona que tiene un padre ausente tiene mayor probabilidades de caer en las drogas o ir a formar parte de bandas criminales. Pero al final, independientemente de lo que te haya acontecido antes, tú vas a cometer un crimen en base a lo que vas a ganar o perder. Por ejemplo, si yo cometo un crimen y las probabilidades de que me metan a la cárcel son pocas, pues yo lo cometo. Es el pensamiento el criminal. Ahora, si yo voy a cometer un crimen y las posibilidades de que me metan a la cárcel son altas, entonces yo por ese miedo es probable que ya no lo cometa. ¿Eh? Entonces va a decir que la criminalidad, al final, es una cuestión también económica, ¿no? A ver, ¿qué gano, qué pierdo? ¿Eh? Bueno, esto vamos a ir viendo en un contexto en el que nuestros países, estamos en Ecuador, Colombia, México y varios países en el mundo, avanza la criminalidad de la mano del narcotráfico, por ejemplo. ¿Ya? De las invasiones planificadas, por ejemplo, en Europa, ¿no? Vemos el caso de España, Francia, Suecia, ¿no? Alemania, en el que relativamente tenían unos países bastante seguros y por gracias a los progres han metido ahí a gente que poco a poco comienza a dañar la sociedad. Y nosotros pues también tenemos nuestros problemas, ¿no? Bueno, entonces la criminalidad va avanzando y las políticas para combatirlas efectivamente no funcionan. Bueno, veamos qué nos dice Gary Becker. Bueno, veamos qué nos dice este artículo de Marcos David Silva Castañeda sobre la teoría de Gary Becker sobre el crimen y la economía. En resumen dice, este artículo presenta algunas aportaciones del Premio Nobel de Economía Gary Becker, quien estudió los incentivos económicos que pueden provocar diversos grados de incumplimiento normativo. Según Becker, quien elige conductas criminales asigna, a partir de sus costos y oportunidad, un precio diferenciado a cada delito. Este artículo presenta algunas aplicaciones de la microeconomía a un problema social sumamente relevante, la criminalidad. Introducción. La ciencia económica debe a Gary Becker los primeros estudios del comportamiento humano fuera de la lógica de mercado. Sus investigaciones permitieron entender conductas que fueron consideradas durante décadas irracionales. Sin embargo, Becker encontró explicaciones económicas a tales comportamientos a través de un principio microeconómico fundamental. Un criminal busca maximizar su utilidad sujeta a diversas restricciones. Su obra puede ser resumida en los siguientes términos. 1. Expandió el análisis microeconómico a fronteras vedadas para los economistas como la criminalidad, el respeto de las leyes, etc. 2. Estudió comportamientos como las adicciones o los crímenes. 3. Enriqueció los estudios económicos híbridos que conjuntan diferentes ramas de conocimiento humano, por ejemplo, la economía y el derecho. Entre otras cosas, su obra nos permite entender por qué un delincuente prefiere o rechaza un crimen. Además, nos ofrece la posibilidad de predecir conductas delictivas. A continuación, presentaré algunas aportaciones de la teoría microeconómica de este brillante e innovador economista para después comentar algunas aplicaciones. Como comentábamos, Becker se interesó por aquellos comportamientos conformados por hábitos muy arraigados. Para estudiarlos, partió de una hipótesis sin excepción. El comportamiento humano está organizado por principios económicos, por lo que la cultura o idiosincrasia no definen por qué una sociedad tiene mucha o poca criminalidad, produce abundante droga ilegal y respeta o incumple las leyes.
Becker, 1962, negó que la criminalidad pudiera ser explicada por la opresión social. En cambio, afirmaba que esta y la pobreza son fenómenos independientes. Veamos aquí un punto importantísimo, ¿no? Porque se tiende a unir, diciendo que las dos van de la mano, y Becker nos va a decir que no. En México dice, por ejemplo, estados del Bajío como Guanajuato o Jalisco registran menores índices de pobreza que Osaka, pero tienen mayor criminalidad. ¿Ya? Muchas veces los progres tienden a decir, ¿no? Claro, es que a los pobres acusan de criminales, cuando es más bien ellos lo que hacen eso, ¿no? Tienen una relación, nos va a decir Gary Becker. ¿Ya? Etiopía no es un país de criminales por ser una sociedad pobre, como tampoco lo es Vietnam. California no es un paraíso, aun si es una de las potencias económicas más ricas del planeta. De hecho, es uno de los lugares más peligrosos de los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces aquí nos está brindando ejemplos de cómo muchas veces acá nuestros políticos dicen, no, claro, cuando acabemos con la pobreza acabaremos con la delincuencia. Y vamos a ver que son cosas distintas, ¿no? Miren nuestros países han sido ya hace tiempo pobres y no teníamos los niveles de criminalidad. Vamos a ver que más bien se debe a las leyes, ¿no? Igual en Europa, cuando meten a gente de afuera, ¿ya? Parece que les incentivaron a cometer delitos, porque si viniera gente que se integra a una sociedad, por ejemplo, la europea, pero no, parece que tienen vía libre para cometer sus delitos. Recientemente veía a unos latinos que estaban cometiendo delitos en España y todos salieron libres. ¿Ya? Entonces ahí, tanto que aman la multiculturalidad, más bien hacen que fracase al no tener las reglas claras y hacer que se cumpla la ley y el orden. Según Becker, lo que sí explica la criminalidad son los cálculos económicos de un delincuente cuando realiza o ejecuta un crimen. Tal vez sepas que Pablo Escobar, uno de los más peligrosos narcotraficantes del siglo pasado, traficó sustancias ilícitas a Estados Unidos durante décadas. Sin embargo, pocas veces nos detenemos ante un hecho un tanto intrigante. Cuando Escobar traficaba droga, no realizaba las mismas fechorías, más allá del tráfico de sustancias ilícitas, en Estados Unidos que en Colombia. Cuando jugaba la selección nacional de Colombia, no así la estadounidense, gustaba de sus goles y jugadas, siendo indiferente a las victorias del equipo nacional estadounidense. Sin embargo, cuánto dolor, sufrimiento y muerte provocó en la sociedad colombiana. Definitivamente, el daño que produjeron sus crímenes no tiene ninguna relación con la emoción con la que vivía los partidos de la selección colombiana, ni este fervor deportivo con su comportamiento criminal. Lo mismo podemos decir de los integrantes del cartel de Sinaloa. Sus crímenes varían en función del país en el que se encuentren. Esto no es una paradoja ni mucho menos una contradicción evidente, tampoco una conducta típica que debemos mandar al archivo de lo inexplicable. Dependiendo del país en que se localice un criminal, es el cálculo del precio que éste asigna a sus delitos. Así algunas aportaciones de Becker algunas aportaciones de Becker al entendimiento económico de la criminalidad son. Bueno, acá un punto, ¿no? Por ejemplo, estos carteles mexicanos están en varios países, creo que más de 50, pero no en todos tienen se vuelven tan sanguinarios como por ejemplo está pasando en Ecuador o ha pasado en México, ¿no? Porque claro, en estos países pues, los crímenes tienen vida libre, ¿no? Prácticamente tú les llevan presos y a la tarde están libres. Entonces, el costo de cometer un crimen es bajo, ¿no? A pesar de que están en otros países y cometen sus actos delincuenciales, no lo hacen con la sanguinariedad, ¿no? Se podría decir así, de que lo hacen en estos países, ¿no? Bueno, entonces veamos cuáles son los puntos que nos nombra. Uno dice, las conductas criminales tienen racionalidad económica. ¿Sorprendente? 2. Cada criminal le asigna un precio diferenciado a cada crimen. ¿Vas entendiendo cómo ve el mundo un criminal? 3. Si un delito es mayor a los costos, resulta caro y no lo comete. Un criminal solamente elige lo que le conviene, o sea, maximiza su utilidad. Si el precio es mayor a los costes, elige llevarlo a cabo. Si el precio es menor al costo, no realiza la fechoría. Bueno, entonces es lo que había comentado al inicio, ¿no? O sea,
Si las probabilidades de que yo salga libre o ni siquiera me atrapen por cometer un crimen son bajísimas, pues eso aumenta la criminalidad. Al contrario, si al cometer un crimen la probabilidad de que yo pague en la cárcel son altas, pues entonces eso reduce la criminalidad. 6. Los criminales tienen pares ordenados de crímenes. Algunos se complementan, otros son sustitutos. No es que elijan un crimen y otro no. Los delincuentes cometen felonías que tienen algún tipo de conexión, es decir, enfrentan precios relativos. Esto es, un crimen y su precio determinan el precio de otro crimen, que a su vez define el de un cuarto, lo que hace suponer una especie de matriz de precios de las actividades criminales que cada delincuente va definiendo según las elecciones delictivas que va prefiriendo. Esto permite explicar por qué Escobar o cualquier otro delincuente comete ciertos delitos en determinado momento y por qué delega o rechaza otros en otro momento. 7. Las normas morales son irrelevantes en el precio que un criminal le da a un delito. Si las normas morales de una persona son elevadas, no cometerá transgresión alguna, incluso si tuviera la garantía de no ser visto ni detectado de ninguna forma. La religión o la fe son importantes en el comportamiento económico de las personas, porque pueden enriquecer nuestros parámetros morales. También nuestras amistades nos dan un soporte o límite moral y condiciona nuestra conducta. Sin embargo, estos mecanismos de autorregulación no influyen en la lógica económica de un criminal. Lo que quiere decir que, suponiendo una canasta de dos delitos A y B, un delincuente no toma en cuenta la moral para calcular el precio de ambos crímenes, simplemente opta por el más conveniente. Definitivamente, si viviera, yo no sería amigo de Pablo Escobar, ¿y tú? 8. Los cálculos que sí son significativos para un criminal son probabilidad de aprehensión. 2. Precio de otros crímenes. 3. Costo de oportunidad de ese crimen. 4. Beneficio de realizarlo. Una baja probabilidad de aprehensión y bajo costo de oportunidad induce a un incremento de la criminalidad. 9. Para Becker, el crimen como actividad se parece mucho a la carpintería. En ambos casos se requiere del cálculo anticipado de costos y beneficios, a diferencia de otras actividades económicas que no pueden prever los beneficios en las actividades criminales, estos sí pueden ser identificados. De hecho, son un incentivo para ejecutarlos. Y 10. Finalmente, la probabilidad de ser encarcelado establece, en gran parte, la elasticidad de la curva de oferta de un malhechor. Las variaciones del precio de los crímenes afectan su curva de oferta. Puede ser que un delincuente calcule ser aprendido, pero si el sistema judicial es poroso, ponderará que, aun si es detenido, no será recluido o será liberado en corto plazo. Dígame si estas cosas no pasan en otros países. ¿Ya? O sea, de hecho la policía dice, miren, nosotros hacemos el trabajo, cogemos a los delincuentes y los jueces los liberan. Entonces, ¿por qué no van a cometer el crimen si al final van a salir libres? En el caso en el que los aprendan. Bueno, si esto ocurre de formas legales o ilegales es secundario. Recordemos que esto ocurrió tanto con Escobar como Joaquín El Chapo Guzmán. Ellos fueron apresados, pero también, debemos recordar, lograron escaparse del encarcelamiento. Ambos calculaban el precio de sus crímenes. Bueno, por ejemplo, nosotros, en nuestros países, muchas veces las cárceles están gobernadas por los mismos delincuentes, ¿no? Entonces, por último, si los aprenden, al final en la cárcel tienen tortugas, patos, comida, cervezas, televisión, cable, internet, o sea, más de lo que usted podrá tener en su vida, ¿no? Mujeres, todo lo que quieran. Entonces, igual, por último, nosotros hemos llegado a un punto en el que ya si los aprenden, los mete presos, los condenan. Igual, salen cuando quieren, viven como quieren. ¿Cuál es el costo, a ver, para no cometer el crimen? En ese mismo sentido, las aplicaciones de la teoría microeconómica de la criminalidad de Gary Becker son 1. Política inteligente contra el crimen consistiría en elevar el precio de cometerlo, sea en relación con otros, en la probabilidad de la aprehensión, en la imposibilidad de escapar de la prisión,
legal o ilegalmente, o en la disminución del beneficio de realizarlo. Es algo razonable, ¿cierto? Si un malhechor encuentra cada vez más caro elegir un crimen, éste disminuirá su oferta. Como comentamos, la oferta de un crimen es elástica, esto es, una variación en su precio incrementa o disminuye la oferta de ese delito en particular. A un criminal le resulta una decisión irracional, económicamente hablando, cometer una fechoría si su precio es mayor al beneficio esperado, porque perdería más de lo que ganaría si desea ganar X cantidad de dinero por el crimen. Ah, pero esa cantidad no le asegura salir de la cárcel. Si es aprendido, no lo cometerá. Los maleantes buscan su beneficio y rechazan aquello que lo disminuye. Fíjese un caso de Ecuador. Por ejemplo, acá sacaron leyes en las que si tu monto de robo era menor a una cierta cantidad, pongámosle que 50, ¿ya? Entonces tú no ibas preso. Entonces, por ejemplo, tú robabas un celular que no sea de una gama alta y te liberaban. Entonces si a vos te liberan, tú robas uno, dos, tres, cuatro y vos no vas a ir presos porque no te pueden prácticamente ya ni detener porque a ver, ¿qué robaste? Este celular cuesta por ahí un baratier. O te roban una billetera, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Ah, pues la gente, eso a la larga, con el paso de los tiempos, aumentó la criminalidad. Eso está pasando también en Estados Unidos, ¿no? Pues entran los ladrones, se llevan cierta cantidad de cosas de los supermercados y la policía no los puede detener, ni siquiera la misma gente dueña del local. Es más, ellos se pueden meter en problemas. Entonces, ¿eso qué pasa en esos estados donde que esas leyes funcionan? Pues aumenta la criminalidad. Si se da una conjunción favorable entre aprehensión, encarcelamiento seguro bajo beneficio en relación con sus costes, imposibilidad de salir si es arrestado y en menor importancia penas altas, sobre todo patrimoniales más que carcelarias, los criminales enfrentarán altos precios en el mercado ilícito, por lo que preferirán no cometerlos, no porque no deseen realizarlos, sino porque les resultan perjudiciales. Esperar que un criminal tenga buena fe y que gracias a ella deje de ejecutar fechorías no es realista, es un error de apreciación que puede costar vidas humanas, altos índices de criminalidad, sufrimiento social, así como muchas familias con pérdidas irreparables. Fíjese que en Ecuador hay un candidato a la vicepresidencia del partido correísta, que de hecho ellos metieron a gente criminal en la misma asamblea, y hay quienes dicen que incluso los financiaron. Pero bueno, él hay de una entrevista en la que primero la candidata para la presidencia dice que bueno, los delincuentes son víctimas, y ya sabes, ¿no? El delincuente es la pobre víctima en la sociedad, que ellos son las víctimas, que el resto son los malos, ya. Pero después, en otra entrevista, unos días después del candidato a la vicepresidencia, él dice que, ¿sabes qué? Nos vamos a sentar a dialogar con los 10 más buscados de cada provincia. ¿Para qué? ¿No? Es justo lo que estamos viendo acá, ¿no? Estos errores cuestan vidas humanas, ¿no? Voy a repetir esta parte. Esperar que un criminal tenga buena fe y que gracias a ella deje de ejecutar fechorías no es algo realista, señores. Los progres de miércoles te venden esa estupidez. Yo he conocido gente que estudió en la Universidad Central, periodismo, por ejemplo. No, que los delincuentes son pobres víctimas, pobrecitos, que con el diálogo, el consenso, estupideces como esas nos han llevado a la situación actual de nuestros países. Y lo que pasó en Ecuador, acaban de matar a un candidato a la presidencia. La gente tiene miedo de salir. Y cuando tú tienes miedo ya para salir, eres un esclavo, te quitaron la libertad. Por estupideces como esas, ¿no? ¿Ya? Que de buena gente, me voy a reunir con ellos. ¿Y qué les vas a decir? Deja de robar, de matar, secuestrar, asesinar, mutilar, poner bombas, extorsionar. Por favor. Ok, luego les vas a dar territorio para que, como hicieron en Colombia en su momento, ¿no? Ah, pues mira, si yo te doy ese territorio, pero deja de matar, deja de delinquir. ¿Sí? Pasa un tiempo, se vuelven otra vez, quieren más territorio, nuevamente salen a hacer sus cosas y así, y nunca acaba.
Nunca acaba mientras no te pongas una mano firme. 4. Las personas de alto ingreso son más proclives a cometer crímenes, no al revés. Muchos políticos han ganado elecciones en la historia con la falsa afirmación, con esa falsa afirmación. Claro, porque te dicen, no, ¿cómo? Pues una persona que tiene dinero, ¿cómo va a querer seguir robando? Bueno, los que le han es otra cosa. ¿Ya? Esperarías tú, dices, oye, esta persona tiene dinero, yo no creo que quiera robar y va a ser un buen político. No es así. Interesante, dice, ¿no te parece? El precio de un crimen de una persona con alta capacidad económica puede evitar, por su poder económico, la posibilidad de ser detenido, encarcelado o cualquier combinación favorable. Mientras el pobre no puede hacerlo, lo que cambia los precios relativos de uno y otro. Quien tiene ingresos altos puede aprovechar un sistema de justicia poroso, encontrando baratos uno o varios delitos. 5. Una política criminal prudente sería concentrarse en grupos sociales de alto ingreso que pudieran elegir hacer uso de su poder económico para cometer diversas fechorías. 6. Un sistema de justicia ineficiente que no distingue el justiciable sino el poder económico del delincuente funciona en realidad como un subsidio del crimen, incrementando su oferta. Dígame si estas cosas no pasan en su país. ¿Acaso, entonces, cómo queremos que esto cambie? Si los sistemas judiciales son lo que acabamos de decir, incrementan la oferta del criminal. No se debe criminalizar al pobre. La pobreza no es una variación relevante que explique la criminalidad. Lamentablemente, en muchos países, incluido el nuestro, este error ha definido diversos programas sociales. Porque se supone que te vamos a dar bonos y así va a desaparecer la delincuencia. Y no es así. Te dan todo y sigue apareciendo la delincuencia. Te puedo dar 1000 veces, $1000, 2000, lo que sea. Miren lo que pasa en Europa, ¿no? En Francia, con esta estupidez de multiculturales. Les dan bonos, cada que se ponen bravos les dan y los progres es que necesitan más apoyo del Estado, más apoyo del Estado. Y cuando se molestan los manes, salen y destruyen Francia. Y les volverán a dar bonos y eso va a seguir. ¿Por qué? Porque los incentivos son para que cometas delitos. Baker no afirmó que tener precios altos sea sinónimo de tendencias criminales. Perdón, Baker no afirmó que tener ingresos altos sea sinónimo de tendencias criminales o que toda persona que tiene riqueza sea un maleante. Tan solo señalaba que el poder económico puede provocar la reducción del costo de una oportunidad de una fechoría, incrementando sus beneficios. Buscó advertirnos que la conducta criminal es más común de lo que se pudiera suponer en estratos sociales altos que en los bajos. ¿Ya? Justo el ejemplo que les decía, no hay gente que realmente cree y dice, no, mira, es como este man tiene dinero, él no va a robar. No es así. Hay gente mala en todo lado. ¿Ya? Como no todos los pobres son ladrones, evidentemente, no es así. De hecho, los que más sufren la delincuencia son los pobres. Entonces, cuando los políticos truchos, esta izquierda trucha que tenemos, defienden a los delincuentes, está yendo contra lo que es o era en su momento el votante de izquierda, ¿no? Que se suponía que ellos defendían a los pobres, por ejemplo. Cosa que ya se han olvidado hace rato porque ahora defienden a perversiones varias. ¿Ya? Al menos ese era el discurso, ¿no? Otra cosa es la realidad, pero el discurso era ese. Tal vez porque venían de la lucha de clases y el proletariado y eso. Pero la maldad está en todos lados. Gente pobre que es capaz de tomar una banda y robar y matar. Y gente rica también. Si los incentivos, como vuelvo a repetir, son que tú vas a salir libre. Y olvídate, hay gente que no espera para salir libre. Para Becker, si el encarcelamiento es excesivamente largo, puede ser más costoso para la sociedad mantener al criminal en la cárcel que reparar el daño, lo cual es completamente ineficiente. Por lo que además del encarcelamiento se puede preferir como castigo en crímenes patrimoniales una multa patrimonial tan alta, escuche bien, tan alta, que el costo de ejecutarlo sea tan elevado que resulte irracional preferirlo. Las multas sin encarcelamiento pueden funcionar mejor que el mismo encarcelamiento. No necesariamente la reclusión es la mejor forma para evitar conductas criminales. A veces una altísima multa patrimonial puede evitarlo de una manera más efectiva. Entonces, claro, mira, la gente va, asalta, roba.
¿Cuál es la multa que tiene? Entonces, ingresa un día, sale, ingresa otro día, sale. Pero no les cuesta nada, ni tiempo en cárcel ni económicamente. Ahora vos, por ahí, se te fue 1 kilómetro y te trató el radar, $125 de multa. Pues con ese miedo, anda a ver si te tienes marcado que cada que pasas por ese radar vas por debajo de la velocidad. ¿Por qué? Porque el precio es altísimo que tienes que pagar, no te vas a ir preso. Pero $125 es un montón de plata. En el caso de los delincuentes con bajo ingreso, el enfoque tiene que cambiar. Es más conveniente que puedan acceder a educación o servicios médicos, como un tratamiento odontológico o medicinas para un familiar, que al reclusorio. Permitirles optar entre educación o cárcel, entre un crédito con supervisión vinculante para operar un negocio propio o ser recluido, puede ayudarlos más de lo que podemos imaginar. Pero fíjese usted que tampoco le está dejando libres, ¿no? Le está exigiendo, o te vas a la cárcel o te vas a poner a estudiar seriamente. Fíjate que hemos llegado a este punto, ¿no? De que la educación puede ser una condena. Pero no le dejan libre que coge y vaya a seguir haciendo de las suyas. Tiene que pagar su pena. Dice, mira, para estos delitos leves, bueno, en vez de que esté en la cárcel y vaya con los otros criminales, pues mira, puede hacer ayuda social, dedicarte y todas esas cosas. Habrá casos en los que aplique. Ya no será el de algunos países como los nuestros, ¿no? El que ya no son, pues, arranchadores, por ahí te arrancharon el celular y cosas así. Y eso ya han hecho, como han hecho ya oficio. Pues claro, si mira, es la primera vez que roba, que asalta, dirá, ok, robó poco, bueno, pero eso 2, 3, 4, 5, 6, todo el día, todos los días, una vida entera. O sea, ahí ya, perdóname, tienes que aplicar una pena fuerte, ¿no? Pero bueno, dice, esto es si un delincuente necesitado económicamente puede escoger entre ingresar a la economía formal o a través de un crédito con tasas de interés bajas, supervisión jurídica y comercial, así como obligaciones para cumplirlas bajo pena de ser enviado al reclusorio si no las acata. Durante periodos renovables de 10 años producirá un verdadero cambio económico en sus incentivos y costos de oportunidad. Pero fíjate, eso es interesante, ¿no? Dice, mira, te vamos a dar esta oportunidad, pero si no la acatas, vas a ir a parar a la cárcel. Cosas que no pasan, ¿no? ¿No? Ah, no, es que robó muy poco, está por debajo del umbral. Siga nomás. Y así estamos, así hemos llegado. Y fíjate lo que dice acá. Esto con el tiempo, si se aplica, va a generar buenos resultados. Además, si a cada pago el crédito se va incrementando, se estimula favorablemente la supresión de conductas criminales. Un criminal no cambia porque se le acuse con su madre o padre o porque le ofrezcamos perdonarlo. Esa política lo único que provoca es el aumento de las conductas delictivas. Para desincentivar ese tipo de conductas, debemos cambiar los precios relativos de la criminalidad. Entonces, fíjese usted, ¿no? Acá normalmente, nada, pobrecito, robó muy poco, bótale. A que salga nomás, no. Si quieres una alternativa, que pague el crimen. ¿Sí? Y si a pesar de esa oportunidad pues, no la cumple, pues tienes que ir a la cárcel. Como dicen, no, mira, por hablar, por decir no robes, te vamos a acusar. Eso no le sirve a un criminal. Tiene que ver, ¿no? Tienes que bajar el incentivo. Cosa que no hemos hecho, ¿no? Lastimosamente. Y ahí están las consecuencias. Y mire usted, da igual si es el gobierno de derecha, izquierda, todo ese cuento. Yo leo en los comentarios de la gente de Ecuador y dicen, es que la derecha no tiene así. Y Colombia está en izquierda. Los que aprobaron estas leyes garantistas que están destruyendo al país fueron de izquierda. En Chile está en izquierda, en Argentina está en izquierda, en Perú está en izquierda. Y vayan a ver cómo está Perú. Cómo dejan que crezca el crimen. ¿Ah? En España está de izquierda. Ojalá fuera tan fácil no decir, mira, voto a alguien de derecha y somete a la delincuencia. No es así. Por lo que hemos dicho, ¿no? Está en todas partes. Izquierda, derecha, conservadores, liberales, lo que sea. Si el costo por cometer un crimen es bajo, lo van a realizar. Y bueno, acá viene un poco ya las conclusiones de que nos comparte el señor Marcos David Silva Castañeda, al quien agradezco haber tomado este artículo para compartirlo con ustedes. Y bueno,
¿Qué opinas sobre esto? Déjenlo en los comentarios, ¿está de acuerdo, está en contra? Pues yo lo comparto, por eso lo traigo, ¿no? Salvo ciertas cosas que algunas no las comparto plenamente, pero por lo general en su mayoría las comparto. Así que bueno, mi amigo, suscríbase al canal, comparte esta información. Muchas gracias. Miren una cosa más antes de finalizar, ¿no? En una parte había dicho que acá, pues llegó un momento en que se puso una ley que si robabas bajo un umbral, pues no era delito, ¿no? Bueno, entonces me quedé picado con cuánto era el precio, el costo, el valor, mejor dicho, en el de ese umbral. Así que me puse a buscar y encontré esta noticia que ya fue, miren, hace cuánto tiempo, ¿no? El 12 de abril de 2009. Dice, del delito a la contravención, el robo y hurto son más viables. El aumento de $4 a $654 en el monto de este tipo de perjuicios preocupa a víctimas. La pena impuesta a Luis Antonio Llobí Torres y Byron Enrique Coello Intriago, ambos acusados de robo simple, sin violencia, en una audiencia el martes en la Comisaría Tercera de la Policía, desalienta a muchas personas que acuden a diario a esa dependencia para denunciar robos y hurtos que llegan hasta los $654 de pérdida. Simplemente una contravención y no pasa nada. Y acá abajo habla un poco de cuál es la multa, ¿no? Que decía, mira, $14. O sea, mira, si en ese tiempo, ¿no? Si tú robabas era $14. Bueno, justamente lo que veníamos diciendo, ¿no? Se incentiva el cometimiento de delitos. Y bueno, ahora sí finalizo el episodio. Muchas gracias. Hasta la próxima.